Alto y Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos delante del trono con gratitud en el corazón. Porque tenemos un amigo, un hermano mayor, uno que intercede con una intercesión que ningún hombre puede comprender. Es una intercesión que le convence a la divinidad para que nos acepte. Y te agradecemos. Nosotros no podemos entender el amor con el cual tú haces que nos amas. Los sacrificios que has hecho y que sigues haciendo. El riesgo en el cual pusiste al cielo en el proceso de nuestra salvación para redimirnos. Cuán grande amor es este, que ningún hombre puede entenderlo. Pero todos lo podemos experimentar. Y queremos rogarte, Padre, que nos permitas entrar en esta experiencia de ese amor. Por favor, Señor, por favor. Límpianos, Señor, de todo pecado. Y tráenos, Señor, a esa unidad con la divinidad. Y oramos en esta hora, Señor, que tu bendición sea sobre esta congregación. Y asimismo rogamos en esta mañana tu bendición sobre las ofrendas y los diezmos, para que ellos puedan realizar la obra por la cual se entregan. Y queremos pedirte estas plegarias con la seguridad en el nombre de Cristo. Amén. Let me say happy Sabbath. Good morning to each one of you. Déjenme decirles a todos un lindo y bendecido sábado. Gracias. Gracias, hermanos. Not all of you. I'm telling Luis thanks. No a todos ustedes, solamente a Luis. I heard him respond to me. You guys are sleeping. Porque lo escuché al único que me respondió, ¿no? Los demás Good están morning. durmiendo. Happy Sabbath. Buenos días, feliz sábado. It's wonderful to see each one of you here this morning. Es hermoso verles a cada uno de ustedes en esta mañana. In many places, because of the fear of the coronavirus, there are people who are at home, not at church, as we are now. Hay muchos lugares en donde las personas, hermanos, están en pánico por el tema del coronavirus, que no se acercan a las congregaciones y no se quedan en sus hogares. As you can see, there's a fear that is characterizing our world presently. Ustedes podrán notar, el temor es algo que está cundiendo presentemente al mundo. But Jesus, in the book of Luke, Pero Jesús, en el libro de he Lucas, told us, he prophesied that in the last days, profetizó y nos dice que en los últimos días that men will be fearful que los hombres vivirán en temor because of the things that are coming upon the earth. debido a las condiciones que van a venir sobre la tierra. But there Pero- should be a people Pero debe haber un pueblo that do not participate in the same fear.
que no participa de ese gran temor. Are you listening to what I'm saying? ¿Escuchan lo que les estoy diciendo? Matter of fact, I'm going to share with you a few verses confirming what I just said. Y quiero más bien leerles unos pasajes que van a confirmar lo que les he dicho. When God's people fear the same thing that the world fears, Cuando el pueblo de Dios teme las mismas cosas que el mundo teme, that fear is revealing their spiritual experience. esa condición, ese temor manifiesta la verdadera condición espiritual de ese pueblo. Are you following me? ¿Sí me sigue? And that type of fear Y ese tipo de temor reveal what type of obedience they are rendering. revela qué tipo de obediencia están ellos rindiendo. Now, this morning, I want to express my gratitude again to the Church of Pulaski for your kind invitation always En to esta, come and participate with you in worship. en esta mañana quiero agradecer a la iglesia de Pumaski que me ha invitado para poder compartir la temática de esta mañana. Now, the subject that we will be dealing with this morning is a very solemn subject for all of us, including the preacher. El tema que vamos a tratar en esta mañana es de mucha relevancia e importancia para todos los que estamos aquí. Now, this study is on the book of Revelation, chapter 3. Este estudio que vamos a mirar esta mañana se basa en Apocalipsis capítulo 3. Matter of fact, brethren, I have prepared three-part Bible study. That's how deep the subject is. Este tema es tan profundo que en realidad se compone de 3 estudios que abarcan varios aspectos. And this morning I'll be dealing with part 1. Y podrán darse cuenta de la importancia de este mensaje entonces. Y quiero decirles que en esta mañana voy a tratar el punto número 1, el primer aspecto de este estudio. Amen? Amén. Now, brethren, listen carefully. I must say this before we have a word of prayer and enter into this study. Quiero decir algo más antes de arrodillarnos para orar y entrar en el estudio. It is a very strong message. Este es un mensaje bastante fuerte. Are you listening to what I'm ¿Me saying? escuchan, hermanos? It is even very strong for me, the preacher, to share this message. Es algo que también es muy fuerte, muy pesado para mí como predicador transmitir este mensaje. It is not something that I enjoy. This subject is not a subject that I enjoy sharing, but I must because duty requires. Y este mensaje no es algo que disfruto tanto compartirlo, pero yo debo hacerlo para cada uno de ustedes. And all who refuse to teach it, a woe is resting on them. Y todos los que resistan a escuchar este mensaje, hay un ay que espera. And there is also a woe on those who are called to preach it or refuse to. Y también es una advertencia, un ay para aquellos predicadores que rehúsan compartir. It puts you as a preacher, as a brother, in a very unpopular position with your brethren. Cuando este tipo de mensaje es algo que te coloca en una condición no tan popular, no tan aceptada por el resto de personas. Are you listening to what I'm saying? ¿Me escuchan lo que quiero decir? It puts you in a position where people look upon you with suspicion. Este es un mensaje que le coloca al predicador bajo un manto de sospecha. I hope that here in Pulaski you will not receive me that way. Yo espero, es mi esperanza que aquí en la iglesita de Pumaski no me reciban de esa manera. Amen? Amén. It is not a message, as a matter of fact, let me hasten to say, it is not a message of condemnation. It is not. No quiero decirles que voy a predicar un mensaje para condenarlos. No, it is not a message of condemnation of God's people. No. No It's es a un message of mensaje, love. no es un mensaje de condena al pueblo de Dios, es un mensaje de amor. It's a message, matter of fact, it is God's final antidote for Seventh-day Adventists. Y más bien es el último antídoto, el mensaje antídoto de Dios para el remanente final. Are you listening to what I'm saying?
¿Sí me explico bien? It is God's final effort with Seventh-day Adventists worldwide. Es el esfuerzo último que Dios quiere hacer para zarandear, para despertar al pueblo adventista de este tiempo. Not only that, En el mundo. listen to me carefully. Escuchen, por favor. This message is present truth. Este mensaje es verdad presente. Did you get what I just said? ¿Qué dije, hermanos? It is not an invented present truth. No es un invento de verdad presente. Because there are people going around saying this is present truth, this is present truth. And they are not present truth, it's just invented by men. Hay muchas personas que predican, esto es verdad presente, esto es verdad presente, pero no es la verdad presente. Son cosas que ellos lo dicen, pero que no está fundamentada en la palabra. But this message Pero este mensaje is also present truth. es verdad presente. Now, brethren, listen to me. Y, Let's hermanos, have a word of prayer. quiero empezar con una oración en esta mañana. Those of you who can kneel, please do so. Those who can't, we understand. Los que pueden arrodillarse, háganlo, y los que no, está bien. Friend Querido amigo, of your professed people, amigo de tu pueblo profeso, one who stick closer than a brother. uno que es más cercano que un hermano. This morning, En esta mañana, we all come before you, recognizing that we all have needs. todos venimos ante ti reconociendo que estamos llenos de necesidades. But especially, all of us have the same need, the need of Christ. Pero todos compartimos una sola necesidad, que es la necesidad de Cristo. To have Christ reproduce perfectly in each heart. Al tener a Cristo reproducido en cada uno de nuestros corazones. Please, Por favor, reproduce yourself in each one of us this morning. reprodúcete, Señor, en cada uno de nosotros en esta mañana. Oh, we plead Y rogamos, to be more Christ-like, podamos llegar a ser más como Cristo. to be sweet like Jesus, Que seamos dulces como Jesús. to love you Que as te, Jesus loved, que te amemos así como Jesús te amó. to love each other with such tender love Que nos amemos unos a otros con tal amor fraternal. that there will be no pretension. We will be honest with each other. Que no actuemos en una forma pretenciosa, sino honesta unos con otros. Give us that love for our brethren that we are willing to lay down our lives for them as the Bible counsels us. Ayúdanos, Señor, a apreciar a aquellos hermanos que se entregaron para ayudarnos como consejeros en el estudio de la palabra. Oh, dear God, Oh, Señor, wash us in the blood of Jesus. lávanos en la sangre de Cristo. And come by the way of the Holy Spirit, Lord. Y rogamos que vengas en esta mañana en la forma de tu Santo Espíritu And speak to each heart uniquely the way you know best. y que puedas hablar a cada uno de nuestras mentes con la forma que solamente tú lo sabes hacer. And I pray that this will not be another service today, Y que no sea un servicio más de culto en este día. but today, Father, may today be the day that each one of us will enter into that experience that you desire for us. Pero que el día de hoy, Señor, sea aquel día en el cual entremos a la experiencia de convivencia contigo. For we ask these mercies in the name of Jesus. Porque lo pedimos estas misericordias en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Please turn with me in your Bible Hablan conmigo, por favor, hermanos, en sus Biblias. to the book of Luke, the 21st chapter. Y vamos a mirar en el libro de Lucas, capítulo 21. As I told you that God's people should not be experiencing the same fear that we see the world is crippled with. Y como les estaba diciendo, el pueblo de Dios no debería tener esa misma angustia de temor, así como el mundo está temiendo actualmente. So Luke chapter 21, for time's sake, let's just zoom in at verse 26. Por el tiempo vamos a ir directamente al verso 26. The Bible says, men's heart
failing them for fear. Y dice la palabra del Señor, desfalleciendo los hombres por el temor. For looking after those things which are coming on the earth. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. For the powers of heaven shall be shaken. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Father in heaven, as we again open the words, we plead for your presence. Señor, por favor, oramos que al abrir tu palabra, tu presencia esté aquí. Thank you in Jesus' name. Gracias en el nombre de Jesús. Amen. So here we see Jesus is here predicting that the world in the last days, just before he comes the second time, the world will be fearful based on the things that are happening. Entonces vemos cómo aquí Jesús ya predijo que debido a los eventos que van a pasar en el mundo, la gente estará con un gran temor. Y esto sucederá antes de que Cristo vuelva. Now watch this. These people don't know what is coming Acordémonos, estas personas no conocen lo que va a venir, because they don't study this book. porque ellos no estudian este libro. Neither do they know the author of this book. Tampoco conocen al autor de este libro. Are you following me? ¿Sí me siguen, Because hermanos? we can know what this book says and still be fearful. Perdón, porque nosotros podemos conocer lo que este libro enseña y aún así estar temerosos. Why? ¿Por qué? Because if we don't have the author of this book in our hearts, Porque no tenemos al autor de este libro en nuestros corazones. we still suffer the fear. Y por eso sufrimos el mismo miedo, temor. Are you following me, brethren? ¿Sí me explico, hermanos? You see, when Christ abides in the heart, Cuando Jesús habita en el corazón, he removes sin and fear. Jesús retira el pecado y por lo tanto el temor. Amen? Amén. Powerful. Hay mucho poder. The best friend to have is Jesus. El mejor amigo para compartir es Jesús. Amen? Amén. Powerful. Now come with me. I want to share something now. Why Vamos a would mirar. a Seventh-day Adventist be fearful ¿Por qué un, or suffer the same fear that other people suffer that don't know the Bible and God? ¿Por qué un adventista debería tener tanto temor, así como una persona que no conoce su Biblia ni conoce a Dios? Come with me to the book of Isaiah, the 33rd chapter. Vamos a Isaías 33, hermanos. And we're going to look at verse 14. Isaías 33 y el verso 14. The Bible says Dice la palabra something del very Señor. interesting here. Notice what it says. Go ahead, Garland, can you read Dice that? la palabra del Señor, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Now, question, who does the Bible here say are afraid in Zion? Nos dice la palabra del Señor, ¿quién está aquí temeroso? Come on. Exactly. Now, notice, I want you to notice that Isaiah was very careful in how he worded this verse. Quiero que pensemos en las palabras específicas que usó Isaías para describir esta situación He aquí en says that the Isaías. sinners in Zion. Dice, los pecadores, ¿en dónde? Sión. What does Zion represent? ¿Qué representa Sión, hermanos? Exactly, according to Isaiah 51, verse 16. Lo que nos dice Isaías 51:16, el pueblo de Dios. So the Bible says that the sinners in the church are afraid. Dice la palabra que los pecadores en la iglesia tienen miedo. My question, who is a sinner? Te pregunto, ¿quién es pecador? Are you following? That's an important question to ask. Por eso es importante esta pregunta. Who is a sinner? ¿Quién es pecador? A sinner is a person who lives in open violation of God's law. Un pecador es alguien que vive en continua desobediencia a la ley de Dios. A sinner is a person who practices sin. Un pecador es alguien que practica pecado. You didn't get what I just said. No sé si es que me expliqué bien. I want you to take some time and study the Bible for yourself from Genesis to Revelation. Quiero que ustedes tomen tiempo para repasar sus Biblias y vayan desde Génesis hasta Apocalipsis. Whenever a person surrenders to God, Cuando cualquier momento que una persona se ha rendido a Dios, they are no longer in the Bible. en la Biblia, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Those people are never called sinners again. You didn't get that. esas personas no vuelven a ser llamadas pecadoras. Did No you sé get si what I me, just said? no sé si me escucharon bien. No Thank sé. you. They're called children of God or sons of God. Ahora son llamados hijos de Dios, los herederos de Dios. Or saints.
o bien sean llamados santos. And the Bible says in Revelation chapter 14:12, here are the patience of the saints Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, that keeps que guardan, what? ¿qué? So, saints, or watch this, brethren, stay with me. So the sinners in Zion Entonces, los pecadores en Sion are those that are not converted while professing to be God's children. son aquellos que no están convertidos cuando profesan ser hijos de Dios. So here we see the Bible gives us one of the reasons why these people are. Yeah. Matter of fact, two reasons. Y aquí vamos a ver las condiciones, razones por las cuales esas personas están temerosas. Number one, they are sinners. Primero, They porque practice son sin. practicantes de ¿qué? De pecado. And number two, the Y text dos, says, fearfulness has surprised the hypocrites. y dice aquí el segundo punto, y dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. Those who are pretenders. Hipócritas, aquellos que son pretenciosos, Are you following? pretenden That they are what they are not. pretenden ser lo que no son. Who's seeing this here? Hay dos cosas aquí. Now, brethren, watch this. Miren, Come with me. Now, listen to me carefully. There are saints in the church déjenme decirles esto, hay santos en la iglesia that are also fearful. que también tienen miedo. Not because they're practicing sin. No porque están practicando pecado, These are sincere, truly converted people. Stay with me. estas personas son sinceras y son convertidas, But they are also weak in their act. pero también son débiles en su acto de obediencia. Their obedience. Y su obediencia no ha llegado a ser perfecta. Come on, let me confirm this. Come with to 1 John chapter 4, 17 and 18. Notice this. Vamos a Primera de Juan 4, 17 y 18. Now, this is not the subject, but because I mentioned what I mentioned at the beginning, I have to share this with you. Very important. Es algo importante este tema y yo les mencioné que es necesario que lo revisemos a profundidad. Go ahead, Gala, please. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Watch this now. Verse 18. Go ahead. Y el 18, y el amor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. But question, what is this love? Y te pregunto, ¿qué es este amor? You see, brethren, as I study, I ask questions, and I need answers. Hermanos, cuando yo estudio, yo busco respuestas porque pregunto las cosas. So come with me now. Let's confirm what is this love that is perfect, that casts out fear. Y quiero saber cuál es este amor entonces que produce que se vaya el temor. Come with me to chapter 5 of the same John, Ahí mismo al capítulo 5, beginning at verse 2 to 4. Go ahead. Gala. versos 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Notice verse 3 now. Verso 3, pues este es el amor de Dios, That will what? que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Verse 4 now. Y el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Are you following, brethren? So Hermanos, the estamos perfecting viendo. of our love is revealed by our obedience. Entonces, la perfección, el perfeccionamiento de ese amor en nosotros se va revelando en nuestra obediencia. Amen? ¿Ven? And when we truly love God, Y cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, we will reach to the point where our obedience will be consistent, permanent. cuando realmente amamos a Dios, vamos a llegar al punto en donde nos volvemos consistentes, permanentes en la obediencia
en la relación con Dios. And we will not hear the often repeated talk, brethren, we are poor sinners. Y no vamos a estar en una condición donde recaemos en los pecados y decimos, Señor, mira cómo somos pecadores. Listen to me carefully, brethren. Let me share something with you. As a black man, Y déjenme decirles algo, hermanos. Yo como una persona de color, listen to me carefully. Listen. déjenme It decirles is a algo. reality. It's a reality. Es una experiencia real. The world at large El mundo en general, believes that if you are black, if you are of a dark complexion, el mundo en general cree que si es que tú eres oscurito de piel, you are beneath those who are of a lighter complexion. estás en una condición inferior a los que son más blanquitos. That's the general prevailing view worldwide. Y esa es la óptica general alrededor del mundo. Even though this black man is not affected by that view, Y aunque este servidor de tez oscura no está afectada por esta cosmovisión global, you get what I just said, brother? ¿sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Because whether you white with blue eyes or your light complexion, to me, you're just another human being. Porque para mí no importa si es que tú eres blanquito, rubio, ojos azules o bien morenito, para mí tú eres simplemente un ser humano. Are you following me, brethren? ¿Me entienden, hermanos? And that's why I treat nobody beneath me. Y por eso yo no trato a nadie por debajo de mí. Neither do I put anybody above me. Are you Y listening? tampoco le pongo a nadie más arriba de mí. Because I have been redeemed by the blood of Jesus. Porque yo he sido redimido por la sangre de Jesús. Amen. Amén. Christ died for this black boy here. Jesús murió por este muchacho negrito. So listen carefully. Why am I sharing this? I have a destination which I'm going to. Y quiero llevarles a este destino de esta historia. My people, and when I say my people, I'm talking about the black race, La raza de tez oscura, mi pueblo, dice, listen to me. The larger part of my people believe that they are beneath other people because of the color of their skin. la mayoría de las personas de tez oscura se consideran inferiores sí, por las condiciones que hemos hablado. en el mundo. Therefore, many of them dress in a way like they are really beneath everybody else. Dress terrible, looking. Y algunas personas de la comunidad de tez oscura se visten en una forma bastante deprimente, bastante, no sé cómo And they have the same mentality. una mentalidad, ¿no es cierto?, como que viven en una situación paupérrima. Are you following what I'm saying, brethren? Sí, me explico, hermanos. And that governs their life. Y es ese estereotipo lo que causa un mayor conflicto y sentirse de esta manera a esas personas inferiores. Listen to me. Se sienten inferiores. The way you allow people to define who you are based on the standard of the world will affect the way you live. Y déjenme decirles algo. El vivir bajo la forma de pensar de lo que el mundo te enseña va a influir finalmente en cómo tú vas a llevar tu vida. Watch this. If we as a church keep saying we are poor sinners, Y si es que nosotros en el contexto espiritual nos mantenemos viviendo con ese estereotipo de mente, somos unos pobres pecadores. how are we going to live if you keep thinking that you're a poor sinner? What will be your ¿Cuál lifestyle? será el resultado de ese constante mensaje a tu mente? ¿Cómo vas a vivir? Exactly, like a sinner, like a sinner. Vas a vivir igual como un pecador. Listen, my brethren, let me share something with you. Victory over sin begins in the mind. Y hermanos, déjenme decirles algo. Victoria sobre el pecado empieza en la mente. Are you listening to me? ¿Me That's explico, why hermano? Jesus says, if a man looketh at a woman and lust, he has already sinned. Por eso dice Jesús, cuando un hombre contempla a una mujer y tiene pensamientos que ya le han llevado a cometer pecado. Even before he commits the act, once he cherished the thought, the Bible says he has transgressed. Aún antes de que él haya cometido un acto, el hecho mental indica que él ya ha transgredido la ley de Dios. Notice the word I use, cherish. I didn't say you have a feeling.
Y déjenme también decir algo. Yo les mencioné y dije la palabra cuando tú acaricias That's una when it becomes condición sin. mental y no solamente tener un impulso mental. Are you following, Hay brethren? una diferencia entre estos dos aspectos. To have a feeling to sin is not sin. Tener un sentimiento, ¿ok? Tener un impulso a algo que es pecado, no es en sí pecado. It's when it is cherished, waiting Es, for opportunity. es cuando se ha convertido ya ese impulso, ese sentimiento, en algo que lo empiezas a abrazar, a retener y a mantener, que se convierte en pecado. All right? Is that clear so far? ¿Estamos bien con esto, hermanos? Father in heaven, as we continue, please pour out your spirit, Lord. Señor Jesús, en esta mañana, al mantenernos en el estudio, permite que tu Santo Espíritu venga Amen. y nos ayude. Te rogamos en Jesús. Amén. Now, brethren, listen to me. I want to share a statement that I don't have in the PowerPoint. I was impressed to share it with you. And the reason why I'm impressed to share it with you, I will explain. Y quiero compartirles una breve cita de la hermana White. No la tengo aquí en el PowerPoint, pero es algo que el Señor me mostró y quiero decirles. Now, listen to me carefully. This statement Esta cita, hermanos, reveals the methods or the program of the devil in respect to the preaching of our message. es un mensaje importante porque nos muestra los propósitos de Satanás para hacer imposible la prédica de este mensaje. Now, brethren, I want to ask you a favor. I see some of you sleeping. Please don't. Just wake up, please. Algunos que están con sueño, por favor, quiero que algo pase que despierten. Yeah, I see you sleeping, some of you. I can see you. Please wake up. Please, please. Desde aquí les veo a algunos dormitar, así que necesito que se despierten. Yeah, don't sleep. Don't No sleep. duerman. That's insult to God himself. Es un insulto a Dios. Amen. Amén. You didn't come here to sleep, brethren, and I emphasize that. Please. Vinieron don't. aquí en esta mañana no a dormir. And I'm very kind. I didn't call any names. I just said people are sleeping. Y Very no, kind. yo soy muy gentil al no poner nombres. Before I used to call people out. So don't- Anteriormente yo era directo, hermanito tal, por favor despiértese. So and I don't want to do that. So please don't. Así que en esta mañana no quiero llegar a esos niveles. Amen. Amén. You know, brethren, by now that I don't really care what people think about me. You know that. Hermanos, ustedes conocen que yo realmente ya no me interesa mucho lo que la persona puede pensar de mí. Amen. Así que tranquilos que si es que me toca hacer algo, me va a tocar. Yeah, Amen. thank you very much, God. All right, Okay. Father in heaven, please, Lord, please keep the saints awake. Help them to fight. Señor, ayúdales a los hermanos para que puedan mantenerse despiertos y que peleen el sueño. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Now, brethren, notice this statement. Go ahead and read it from me, God. Dice esta cita, Give them the page, what book, because as I said, I don't have it there, so. libro en español El Evangelismo, página 171.1. Dice, como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida That it does not what? y ¿no es cierto? que no impresione a la gente. Did you get what he just read? No sé si me captaron lo que leí. Read that phrase for me again, that sentence. Voy a volver a leer. Como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Wow, continue. Y Our sigue message. diciendo, nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte y debe permitir que este mensaje aparezca como es. Amen, brethren? Amén. What type of message we have? ¿Qué tipo de mensaje poseemos? Thank you. And we must not do anything to make it appear differently. Es un mensaje de vida y muerte que no podemos hacer algo que quite esos importantes aspectos. Amen? Amén. Continue, God. Dice el Señor, continúa diciendo, entonces, dice, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces, el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Go to the next paragraph, please. Notice now. Sigamos leyendo. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Do you get that, brethren? ¿Escucharon, hermanos? Wow, continue. Debemos precavernos de sus planes y métodos. Amen. No debe suavizarse el tono de la verdad. No soften, no what?
No se debe suavizar the tone el- of the truth. el tono de la verdad. Continue, continue. No debe disimularse el mensaje para ese tiempo. Wow. No debe disimularse, miren, el mensaje de este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y Ujú. confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. There has been, come on now. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debería haber sido proclamado. Amen. Amén. Powerful. Now, I share the statement with you, or these statements with you, He leído estas citas, hermanos, con ustedes because of the nature of the message. debido a la naturaleza de este mensaje, debido a las condiciones. Oh, he did give the page. You want to repeat the page for them? Evangelismo, libro del Evangelismo, página 171. And I think it was point 1 and point 2. In English. Oh, it is page it's page 230.1 and point 2 in English of evangelism. All right. For the benefit of those who will watch this Es message. para aquellos que están mirando en inglés, tienen también la página en inglés. All right. Thank you very much. Gracias. Now, brethren, we're going to go into this message right now. Entonces vamos a introducirnos en este bloque del estudio. So I want you to now notice words that I put on the in the slide. Y quiero que miren a las palabras que están en la... Can you all see that? Pantalla. Exacto, pueden mirar la pantalla que está acá. Yeah, go ahead, Garland. Y dice la palabra del Señor, aquí la pluma inspirada. No, Dice, that's my word. oh, Not perdón. the spirit of prophecy. That's what I Oh, meant. perdón, estas son las palabras del pastor que nos dicen esta mañana. Dice, los adventistas del séptimo día se identifican en el libro de Apocalipsis como la iglesia remanente de la profecía The bíblica. question, what Bible verse in the Bible describe that we are the remnant? ¿Qué pasaje bíblico describe que somos el remanente? Apocalypse, ¿qué? 12. Exactly. 12. All right, verse 17. Go ahead, continue. Dice, el mismo libro aplica otro nombre a estas personas en el mensaje a las 7 iglesias proféticas. La última, antes de que Cristo regrese, se llama La Odisea, un título notable que significa eso. Now watch this now. Revelation chapter 1:11 tells us that there are 7 churches, all right? And the Bible gives us the names of all 7. The last one, Apocalipsis, los Laodicea. primeros capítulos nos enseñan cuáles son estas 7 iglesias en su historia. Sigue diciendo, ¿qué significa? ¿Qué significa justicia del pueblo? now stop now, brethren. I want you to understand why I'm doing this. Quiero explicarles por qué hago esto. We are here explaining the name, what the name Laodicea means. Estoy explicando aquí qué significa la palabra Laodicea. Go ahead. Significa, ¿qué cosa? Justicia del pueblo. Continue. El juicio del pueblo o el pueblo juzgado. No, stop there. That's very important, brethren. Esto es muy importante, hermanos. Don't confuse the name Laodicea with the condition of Laodicea. Quiero que en esta mañana nosotros tengamos claro, no confundamos el significado de la Odisea con la condición de la Odisea. They are 2 different things. Son 2 puntos diferentes. Anytime people hear, Liz, the name Laodicea, Cada vez que la gente oye llamar la Odisea, there is something negative connected to it. enseguida piensan algo negativo al respecto. But it is not a negative name. Pero It el means something nombre, positive. el nombre la Odisea no tiene nada que ver con algo negativo, significa algo positivo. Amen? Amén. It means that this people, this church, Significa que este pueblo, esta iglesia, is living in the period of the investigative judgment. Simple está that. viviendo en el período del juicio investigador. And when the judgment is finished, Y cuando este juicio haya terminado, God will produce a just people. Dios va a producir un pueblo justo. Amen? Amén. A people that is judged. Un pueblo que ha sido juzgado. There are people who said, if you're a part of the church of Laodicea, you're lost. Hay gente que dice, ay, si es que eres parte del pueblo de la iglesia de la Odisea, estás perdido. That's nonsense. That's error. Déjenme decirles que eso es falso, es And engaño. some said, we need to go back to the period of Philadelphia.
Y hay hermanos que dicen, ay, no tenemos que salir de la Odisea e irnos a Filadelfia. Because it was the church of brotherly love. Ay, porque era la iglesia del amor fraternal. Or some says you have to be a part of the 8th church. The 8th church, octavo. Oh, I'm sorry. Ok, algunos otros piensan que no, tenemos que formar o ir a una iglesia denominada la octava iglesia. There's no 8th church. No hay una iglesia octava, Only 7. solo hay 7. Matter of fact, I'm going to show you from the scripture that these 7 churches, these 7 local churches that John used in the book of Revelation that existed in the time of John, Y quiero decirles lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, estas 7 iglesias que las presentó Juan, there were literally 7 churches in 7 regions. fueron realmente en ese tiempo 7 diferentes iglesias, diferentes lugares. But they were all one church. Pero todas eran un solo cuerpo, They are una sola part of the iglesia. early church. Y eran parte de la iglesia de Jesús de ese tiempo. But because of the name and what it mean, the names and what they mean, Pero debido a esos nombres y la forma de lo que esos nombres significan, divinity decided to use those names to represent his church in different periods until the close of time. es entonces que la divinidad utiliza el significado de esos nombres para transportarnos a los diferentes segmentos y tiempos a lo largo de la historia. Of this one church Historia de esta única iglesia de that Jesús, lives in different periods. Are you following que me? ha vivido en los diferentes periodos. ¿Estamos Amen. explicando bien? Is that clear so far, brethren? ¿Estamos claros, hermanos? Amén. Today we hear even pastors who are in present truth talking about the 8th church. Bible, that does not exist in the Bible or spirit of prophecy. Bueno, cuidémonos con hermanitos, pastores aún de verdad presente que están diciendo que estamos en una octava iglesia. That's nonsense. That's garbage. That's a message from the pit of hell. Eso es una lección errónea y no podemos pensar eso. Are you following? ¿Sí me siguen, hermanitos? Let's continue. Continue, Amén. Galo. Digamos. Muy bien. This description. Perdón, Ya. acá. Perdón, dice, Este- esta descripción representa adecuadamente a la iglesia en este momento durante el gran día de expiación antitípico de la casa de Dios. Desde 1844, la limpieza del santuario celestial y el juicio investigador del pueblo de Dios comenzaron y continuarán hasta el cierre de la gracia. Continue. El resultado de este tribunal, un pueblo justo, libre de pecado. Now, I want to share with you now 2 verses on this final phrase there, that last phrase that we just read. When it says, the outcome of this tribunal are just people freed from sin. Let's confirm that from Quiero the que Bible. confirmemos desde la parte bíblica esta última frase. Dice, el resultado de este tribunal es un pueblo justo y libre de pecado. Amen? Amén. Let's go to the book of Isaiah, chapter 1. Notice this. Isaiah, chapter Isaías capítulo 1, 1, hermanos. verse 27. Isaías 1 y el verso 27 dice el Señor lo siguiente: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Amen. Let's read the text again. The text says, Zion shall be redeemed how? Sión será, ¿cómo será rescatada? Amen? Amen, brethren? Amén, hermanos. God is using judgment to redeem a people. Dios Powerful. utiliza juicio para rescatar a su iglesia. Amen? Amén. And her converts with righteousness. Y que dice allí, y a sus conversos y a los convertidos de ella con justicia. Go with me to Isaiah chapter 4 now, on the same point. Ahí mismo en Isaías 4, Let's begin at verses, let's look at verses 3 and 4. Notice what the Bible versos says. 3 y 4. Y We shall come to acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén Shall be what? será llamado ¿qué? Continue. Santo. Everyone that is what? Todos los que en Jerusalén estén registrados Ven- entre los vivientes. What judgment is that? ¿Qué juicio es este, hermanos? The judgment of the living. ¿El juicio a quiénes? A los vivos. That closed the investigative judgment. Que cerró este evento el juicio investigador. Continue, verse 4 now, Galo. Verso 4. Cuando el Señor lave las inmundicias
de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. How will God purify his people? By what? ¿Cómo es, hermanos, que Dios va a purificar a su pueblo? It says here, by the spirit of judgment. Antes que llegue el fuego va a llegar el juicio, el tiempo de ejecución de juicio. So God is going to wash a people by the judgment, or in the time of the judgment, he's going to perfect the people. Powerful. Dios va a perfeccionar su pueblo durante el tiempo de juicio. All right, let's move on. Go back to the Continuemos leyendo. Dice, siguiente slide. Sin embargo, el significado de la Odisea y su condición son distintos. Este grupo cree que son el pueblo de Dios, el tiempo del fin, que viven en el periodo final de su iglesia. Sin embargo, no son aptos para aceptar la descripción de sí mismos tan vívidamente retratados por el profeta Juan. Él describió esta iglesia como una extraña mezcla de un poco de Dios y un poco del mundo. Cegados por su compromiso, son incapaces de identificar su verdadera naturaleza, un estado repulsivo y tibio. Wow. Now, brethren, for time's sake, because I'm watching the time, I know it's not much time. Estoy siguiendo aquí el tiempo y sé que tenemos corto. I wish I could have the time to confirm what we just read with Bible verses upon Bible verses. Y quisiera realmente tener todo el tiempo para responder bíblicamente a lo que estamos diciendo, pero quiero que me ayuden. Because listen, I personally, as a preacher, I don't believe that we must just accept the words of men. I don't care who that person is, without a thus saith the Lord. A menos de que la palabra de Dios diga estas cosas, yo no puedo como predicador permanecer tranquilo. No son inventos ni palabras humanas. And I like to always prove everything from Y me Scripture. gusta probar siempre de la palabra. Amen? Amén. But time sometimes won't permit that. Sin embargo, por tiempo estamos apurando un poco. All right, let's continue. Go ahead. Siguiente slide. La Odisea también significa gente gobernando. Esta definición es simbólica de su condición espiritual. Significa que Dios no es soberano en la vida de la mayoría. Están descuidadamente obligando a sus inclinaciones mientras profesan creer y obedecer al Señor. Afortunadamente, no todos los laodicenses son tibios. No, I want you to notice that term now. Notice that phrase. Read that last phrase you just read there. Afortunadamente, repetimos, no todos los laodicenses son Do you get that, brethren? ¿Entendimos eso, hermanos? This is important to understand. Es importante que Because comprendamos. every time you hear Laodicea, you hear everybody's lukewarm. No. Cada vez que oímos, eres laodicense, ya me imagino que estoy tibio, pero no es así. No. Alguien no está en esa condición. All right. Are you following, brethren? Sí, Because me if siguen, hermano. everybody's lukewarm, we are lost. Porque si es que todos estamos tibios, todos estamos perdidos. Now, who will God use to preach the Laodicean message if everybody's lukewarm? Entonces, ¿quién va a predicar el mensaje de la Odisea si todos son tibios? Are you following? That don't make no sense. No hace relación, no hace bien Are you following? pensar así. So, and I'm going to prove it to you from the Bible and Spirit of Prophecy. Quiero probar esto de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Remember, the church of Laodicea is the remnant of the church that started in Genesis. Acordémonos, la iglesia de la Odisea es el fruto de la iglesia que empezó en Génesis, With Adam and Eve. con Adán y Eva. Amen? Amén. All right, so watch this now. Come with me in your Bible to Isaiah chapter 1, verse 9. En Isaías 1:9 dice el Señor, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Wow, tremendo. Do you get that, brethren? ¿Leímos esto, hermanos? Again, God, again. Nuevamente, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos, semejantes a Gomorra. Tremendo, hermanos. So God has reserved what? A remnant. Entonces, Dios ha reservado, ¿qué, hermanos? Why? Un remanente, ¿por qué? The Bible says, except the Lord of hosts have left unto us a very small remnant, what would become of us? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si el Señor nos hubiera dejado un pequeño remanente? ¿Cómo hubiéramos terminado? Como Sodoma.
y Gomorra. You understand what prevailed in Sodom and what was the result of their lifestyle. Ahora ya me entienden cuando piensan qué es lo que fue prevalente en Sodoma y Gomorra y dónde están ellos ahora. The church would become like that had God not reserved a very small remnant. La iglesia hubiese estado en la condición de Sodoma y Gomorra si Jesús no hubiese reservado un pequeño remanente. No question, brethren. A remnant, what number, what size is that? Is it much or is it small? Cuando ustedes piensan en algo que es un remanente, algo un pequeño resto, ¿qué piensan? ¿Algo grande, abundante o qué? But this verse says, Pequeño. Dice este verso. except the Lord of hosts hath left unto us a very small remnant. Why would God put very small remnant? Este pasaje realmente en el inglés nos menciona que un resto, y dice en el español, pequeño, y especifica la palabra pequeño, algo que no es grande. Wow. Remnant already means small. Si ya la palabra remanente ya de por sí significa pequeño, la Yet the adición, Bible says a very small. y la adición de ese adjetivo pequeño nos inculca que es algo aún más pequeño, más insignificante. The Adventist Church worldwide, in comparison to the other churches, are we more in number or are we less in number? Como iglesia denominacional, globalmente hablando, ¿somos un número pequeño o grande? Pero comparado con el resto de la población del mundo. Let me repeat that. The Adventist Church, the membership worldwide, in comparison to other churches, are we more in number or are we less? El número de miembros de la iglesia adventista, comparado con el resto de número de otras denominaciones, ¿somos más pequeños o más grandes? Más pequeño. So watch this now, watch this. What is the idea then in Isaiah 1:9 when God says, unless he had left himself a very small remnant? ¿Cuál es la idea que Jesús nos está dando en este pasaje de Isaías 1:9? Un grupo pequeño. You know what it means? It means that in the remnant church, Significa, hermanos, que en la iglesia remanente, God have to reserve within that church a very small number. que aún de esa iglesia remanente para el mundo, dentro de ese cuerpo hay aún algo más pequeñito que el Señor reserva, In order to preserve the church. con tal de preservar a la iglesia. Amen? Amén. Wow. Oh, brethren, I love this Adventist church. Hermanos, yo amo a la iglesia adventista. Amen? Amén. And I will never be called anything else. Y nunca me llamaré otra cosa I'm a Seventh-day Adventist. que un adventista del séptimo día. Amen. Amén. Now notice now, continue. The prophet to the remnant church explained this point. Dice, el profeta de la iglesia remanente explica este punto, That the church of Laodicea, not everybody is lukewarm. que no todos los laodicenses son tibios, dice la hermana White. Continue, go ahead. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, Wow. que no dan un decidido testimonio en favor de la verdad. You get that? ¿Escuchamos, Watch this now. hermanos? There are other statements as she continues that makes the point even stronger. Entonces vamos a mirar más citas de la hermana White. God is leading. Dios está guiando a un pueblo, ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositario de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje de los laodicenses se aplica, el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. El mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella, no procede de ningún mensajero celestial ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Amen, brethren? Amén, hermanos. The Seventh-day Adventist church will never become Babylon. Let me emphasize that. El mensaje, déjenme enfatizarles algo, hermanos.
el mensaje de la iglesia adventista, No. La iglesia, no el mensaje, la iglesia adventista will never become Babylon. jamás va a convertirse en Babilonia. Are you following me? ¿Me siguen, hermanos? The majority will become a part of Babylon. La gran mayoría van a convertirse y van a ser parte de Babilonia. Are you following? ¿Sí me siguen, But the hermanos? church, Seventh-day Adventists, will remain Seventh-day Adventists, God's true church. Pero la iglesia va a permanecer purificada como adventista y van a permanecer y seguir siendo esa iglesia, ese cuerpo puro de Dios. Amen? That's Amen. why Promaski does not call people to come out of the Adventist church to become a part of another church. Por eso- Promaski we here in Promaski, and I say we, because Promaski is very special to me. We are Seventh-day Adventists. Por eso es que aquí en esta iglesia de Pomaski no estamos llamando a otras personas a salir de la denominación adventista ni ninguna de esas cosas, porque nosotros somos adventistas. Del Séptimo séptimo día is what converts the church, Seventh-day Adventists, into the true church, the message. Y por eso es que el pueblo fiel, los miembros fieles al mensaje que tiene la iglesia adventista y que viven esa luz, van a ser los que serán finalmente la iglesia victoriosa. All right, so here we see Ellen White said that the message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have not walked in the light. Como dice aquí, el mensaje de la Odisea es aplicado a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. But notice now this next statement. Y miren lo que dice. Watch what the prophet says now. This is now this is going to qualify everything. Y esto nos va a indicar todas las cosas. Go ahead. Go ahead. Dice, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Les ha dado luz con respecto a todo punto para instruirlos, estimularlos y confirmarlos según lo que requería el caso. Pero a pesar de todo esto, los que debieran ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y de espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Finish your statement. They profess. Is it finished? Yeah, Next yeah, slide. finish. Yeah. El siguiente, Which is the cita, same continuation. continuando, profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar de todo la verdad y correr al riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Amen, brethren? Amén, So the hermanos. prophet did not say everybody is lukewarm. She said the greater part is lukewarm. Y el profeta no nos dice que todos son tibios, una gran parte son los tibios. Now, brethren, are you with me? Listen, I know I'm taking time to share this message with you. It is so. Y hermanos, en esta mañana estoy tomando el tiempo para leer estas cosas. And I'm not here trying to move on your emotion either. I'm trying to reason with us. Y no quiero dar un mensaje emocional, sino quiero razonar con ustedes en las citas que tenemos. Amen? Amén. Don't sleep on me. Don't sleep on No me. se sigan durmiendo. The devil hates this message. El diablo oye este mensaje He hates it. y también lo odia. Cuando el diablo oye este mensaje, lo aborrece. And so he comes and he tries to put those who he can put to sleep and distract those who he cannot put to sleep. Y el diablo se agarra de aquellos más dormilones y les empieza a causar que tengan sueño para que los otros se distraigan y también empiecen a copiar. You following, brethren? Because this message is the last hope for Seventh-day Adventists. Porque este mensaje es la última esperanza para el pueblo final adventista. Listen to me. This is the last message to a people that God raised up and given them the first, second, and third angel to give to the world. Este es el último mensaje de gracia para el pueblo de Dios que alguna vez oyó el mensaje del primero, segundo y tercer ángel para predicarlo a todo el mundo. But watch it. If we are in a lukewarm state,
Pero si estamos en una condición de tibieza, God cannot use us to give that message. Dios no nos puede utilizar para dar este mensaje. Are you listening to what I'm saying? Si me escuchan, He hermanos, loves us so much Dios nos ama mucho and He wants to use y us. quiere usarnos. But listen to me carefully. Just like ancient Israel, Pero así como fue en el tiempo antiguo de Israel, God's intention was to use ancient Israel. la intención de Dios era utilizar al antiguo Israel And His last effort y su último esfuerzo to purify them so He could use them para purificarlos de tal manera que puedan ser usados was in AD 34. fue en el año después de Cristo 34. He gave a man by the name of Stephen, Y había un hombre, un diácono, Esteban, who was filled with the Holy Ghost. quien estaba lleno del Espíritu Santo. God gave him a message of reproof. Dios le dio un mensaje de reprobación. How did the people receive it? ¿Y cómo recibió ese mensaje la gente? The Bible said that Dice la Biblia que se taparon sus oídos they stoned the messenger, y tomaron piedras y apedrearon al mensajero, not realizing that that day was the last day of mercy based on prophecy. sin darse cuenta que ese día fue el último día de misericordia de acuerdo a la palabra And profética. that's why Jesus, listen to me, Y fue por eso que Jesús, just before he ascended to heaven, justo antes de él ascender al cielo, help me Lord, in Matthew chapter 10, 1 to 8, en Mateo 10, ¿no es cierto? En del 1 al 8, Christ said to his disciple, go not in the ways of the Gentiles. Jesús Cristo les dijo a sus discípulos, no vayan de la forma como van los gentiles. No, don't go in the ways. In other words, don't go to the Gentiles with the message. Primeramente les dijo Cristo, no vayan con el mensaje a los gentiles todavía, But rather go to the lost sheep of Israel. pero más bien vayan a las ovejas perdidas de Israel. Are you following me, brethren? ¿Me siguen, hermanos? Because when Jesus said what he said, Porque cuando Cristo dijo estas cosas, he was about to face the cross. estaba próximo a enfrentar la crucifixión. And from the time Jesus died in AD 31, Y del día que murió Jesús en el año 31, there was only 3.5 years of mercy left for God's ancient people. quedaron solamente 3 años y medio de misericordia para ese pueblo de Of Dios. Of Daniel chapter 9. En Daniel 8:9. You remember what the Perdón, Bible says, Daniel 70 weeks 9. are determined upon thy people? Cuando dijo, ¿no es cierto? 70 semanas son determinadas para tu pueblo To accomplish and to bring in everlasting righteousness. para traer la justicia perdurable, todos los elementos que mencioné. And when Stephen stood up, it Cuando was a message of rebuke, but that was God's cure Y cuando Esteban se levantó con ese mensaje fuerte, era la cura que traía Dios, so he could finally purify the people to use them to take this gospel to the whole world. con el fin de purificar a su pueblo, de tal manera que ahora sí ellos lleven el mensaje de Dios al mundo. But they did not have that privilege because they reject God's message of mercy and his messenger. Pero no tuvieron ese privilegio porque rechazaron ese mensaje de As misericordia. a people, God rejected them. Como pueblo de Dios y como mensajeros que tenían la posibilidad rechazaron. Brethren, ancient Israel is a type, and what happened is a type of what will happen with us. Stay with me, everybody, please. Hermanos, un poco más, por favor, quiero que estén conmigo. Pensemos en estas cosas. Now, brethren, listen to me carefully. Listen to me. Escuchen, hermanos. Did you know, just as how when probation closed for ancient Israel in AD 34 as a people, Quiero que piensen, el tiempo había terminado para el pueblo de Dios de ese tiempo en el año 34. is the same thing going to repeat itself? Probation for Seventh-day Adventists will close before that of the world. Quiero decirles algo que es un presagio, algo revelado, que nos enseña lo que va a pasar en este tiempo final, cuando el tiempo de gracia termine primero para la iglesia adventista antes que para todo el mundo. And that happens Y eso sucede at the Sunday law. cuando llegue la ley dominical. Are you listening to me, brethren? ¿Sí me escuchan, hermanos?
if you and I are not purified by the message to Laodicea, by the Sunday law, Si es que tú y yo no nos hemos purificado con este mensaje de la Odisea hasta el tiempo que llegue la ley dominical, or a week before the Sunday law, y una semana antes de la ley dominical, it will be too late for us. significa que para nosotros, si llegamos sin esa preparación para esos días, no va a haber oportunidad demasiado tarde para nosotros. Are you listening to what I'm saying, brethren? ¿Sí me escuchan, hermanos? And God's people will be first tested by the Sunday law. Receive the mark of the beast or the seal of God. Y este evento de la ley dominical va a constituirse en la gran prueba final al pueblo de Dios, en donde va a determinarse si reciben el sello de Dios o reciben la marca de la bestia. Watch this now. And that's where the second phase of the shaking of Laodicea takes place. Y es allí que sucede ese gran mega zarandeo para la iglesia No, adventista. but I want you to put it this way. Notice that the term I use. The second phase. Make sure you put that in there. It's important. All right, finish then. Finish. All right, finish. You want me to repeat what I said? Yeah, All right, the listen. statement, yeah. The Sunday law, at the Sunday law will occur the second phase of the shaking for Laodicea. Ok, la ley dominical va a causar la segunda fase del zarandeo para la iglesia adventista. Do you get what I just said? ¿Sí? ¿Me expliqué bien? So watch this. The first phase of the shaking Déjenme decirles esto. La primera fase del zarandeo is right now going on. está sucediendo hoy mismo. Are you listening to what I'm saying? ¿Sí me escuchan? The first phase of the shaking La primera fase del zarandeo include the preaching of the straight testimony. incluye la predicación de este testimonio directo. And all who reject it Y todos los que rechazan will not be purified. no van a ser purificados. And they will be shaken out physically at the Sunday law. Y cuando llegue la ley dominical, ellos que no han sido purificados van a ser barridos. But Cuando venga la ley dominical. all who now accept the straight testimony and are purified by it Pero ahora, en este momento, los que reciben este elemento de este zarandeo y son purificados por este mensaje, are the ones prepared to stand at the Sunday law. son los que van a estar preparados para mantenerse de pie cuando venga la ley dominical. Amen? Amén. So you see how important then, come in my brother, you see how important then, we need to understand clearly this message and if we are in a condition of lukewarmness. Por eso, hermanos, tenemos que asegurarnos que estemos entendiendo bien este mensaje para no encontrarnos en un estado de tibieza cuando lleguen estos elementos. Hermano. He's just asking. All right, that's a good question. That was a good question. Buena pregunta la del hermano. Watch this. When the death decrees pass, Y el hermano está preguntando sobre si la ley dominical viene, digamos, el evento de la ley dominical ya se conecta directamente con el decreto de muerte. Entonces aquí el pastor nos está diciendo que cuando venga el decreto de muerte, that's after probation closes for the world. que es un tiempo que vendrá después que el tiempo de gracia haya terminado para the todo world. el mundo. Are you following? So the Sunday law, watch this, is a time of mercy still for the world. O sea, hay una diferencia. La ley dominical es el tiempo de gracia para el mundo, And the close of Seventh-day Adventist probation. mientras se cierra la gracia para la iglesia adventista. El pueblo Are you with me? ¿Sí me entiendo con eso? ¿Me explico con esto, Ah. hermano? Uh-huh. All right, no, brother, I understand what you're saying. Go ahead. I understand what you're saying. Gracias, hermano. Entiendo lo que me dice. The Bible makes it this way, puts it this way. La Use Biblia word dice here. así, de esta forma. The law, watch this. There are countries right now that have passed on the law. Hay países actualmente que han pasado leyes dominicales, locales, Throughout Europe and other places. en Europa y otros lugares. But listen to me carefully. Pero escuchen esto. Nobody will receive the mark of the beast Nadie- based on those laws passed in those countries right now. Nadie va a recibir la marca de la bestia por esas leyes establecidas en diferentes países Right now. ahorita, en este momento. It will not be applied to when America passed that law. The mark of the beast will not be applied to anybody, or they will not be tested until America passed the Sunday law. Es solamente hasta cuando los Estados Unidos de Norteamérica
han pasado y han establecido esa ley dominical que allí se constituye como la ejecución, la aplicación de la marca de la bestia. No, I want you to, no. Let me repeat that because I don't share that. The mark of the beast is Sunday worship. It has always been. Para referencia, la ley dominical siempre, o sea, todo lo que tiene que ver con la adoración del domingo es en sí the mark of the beast. It's the mark of the beast. Es una Even marca though de it la is not bestia. yet enforced in America, it's still the mark of the beast. Es una marca de la bestia cualquier tipo de adoración dominical. Simplemente ahorita no está It is not yet obligatoria, enforced. no está obligada. Or it is not yet the enforced mark of the beast. Y no- But it is still the mark of the beast. Sí, o sea, la ley dominical es la marca de la bestia independientemente a los tiempos. Simplemente es que se va a convertir en ese proceso fuerte y radical cuando ya se lo ponga como obligación. But watch this now. When the law is passed in America, Cuando esta ley sea pasada en Norteamérica, you remember it's going to take a little time for other countries to begin to follow America. va a haber un periodo de tiempo donde todos los demás países van a proseguir a ese fin. Watch this now. When it is passed in America, Seventh-day Adventists in America will be the first to be tested in America before anywhere else in the world. Cuando esa ley nacional en Estados Unidos sea dada, los primeros en enfrentarse a esa gran zarandeo final son los adventistas de Estados Unidos. Are you following me? Then, if Ecuador decide to follow America, De esa forma, cuando venga esa ley al Ecuador, siguiendo las normas americanas, then Adventists in Ecuador will also be tested and have their probation closed. allí cuando los ecuatorianos enfrenten esa ley dominical en el Ecuador, ellos serán puestos a prueba para su marca de la bestia. Then Peru, Y then así Colombia. Perú, Are you following Colombia. what I'm saying? Ellen White presents it in the great controversy that way. Y así es como la hermana White lo presenta en la gran controversia. The Sunday law for her is one thing, but it just passed to different countries step by step. Entonces, la ley dominical es algo que se expande de un lugar a otro y ahí va formándose las pruebas para cada adventista. Ellen White does not put it in two phases. La hermana White no lo coloca en dos fases, Are you following me, brethren? She put it one. es solo una fase. But the test will move from one country to the next until it goes worldwide. Y es That's the así, teaching. y es así como esta prueba para los adventistas va a irse prosiguiendo de país a país. All right, are you following? That's clear. Sí, me Brethren, siguen. for time's sake, I must move on. Y ahora sí quiero seguir. Now, question. What time is it, by the way? 12:30. 12:30, my goodness. Now, what are the qualifications that God, the Laodicea, must possess in order not to have their names blotted out of the book as Christ is now judging that people? Muy bien, ¿cuál es la condición que los adventistas laodicenses, que han pasado por el mensaje que hemos hablado en esta mañana, deben tener su vida, su ser delante de los libros, For their names not to be blotted de out of tal the book. manera para que sus nombres, que deben poseer, de tal manera para que sus nombres no sean borrados del libro de la vida? Come with me quickly, brethren, for time's sake. Come with me quickly. Rápidamente, Acts chapter 3, verse 19. Notice this. Hechos That's- Hechos 3:19. And remember, brethren, when we talk about Laodicea, we are talking about what? A people that are being judged. Remember that. Don't forget that. Acordémonos, la palabra Laodicea se enfoca en personas que están en proceso de juicio. All right, so here you're going to see what Paul have to say in the book of Peter. Acts. Peter, rather, sorry. Cuando Pedro dijo aquí en Hechos 3:19, Go ahead, God. así que arrepentíos y convertíos For what reason? para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Do you get that, brethren? There are two qualifications mentioned here before our sins can be blotted out. Hay dos calificaciones que deben poseer aquellas personas para que sus pecados sean borrados And not their names. y no sus nombres. It says, repent. Primera cosa es arrepentirse. So God's people in Laodicea that are being judged must make earnest repentance. Entonces, aquellos que quieren considerarse parte de ese pueblo que ha recibido el mensaje de la Odisea, primera cosa, deben tener un sincero arrepentimiento. Amen, brethren? ¿Sí, hermanos? Paul says a repentance that must not be repented of. Pablo dice, tenemos que arrepentirnos de un arrepentimiento
en el cual no nos hemos arrepentido. The Bible says that there's a repentance unto death is of the world. We don't want that. That's not what Peter is talking about La here. Biblia nos dice que hay un arrepentimiento que es para muerte, que el mundo lo practica, que no es lo que la palabra nos enseña. Judas made that repentance. Judas se arrepintió, ¿verdad? You remember? But he's lost. Y está perdido. Esau Esaú also repented, but he's lost. también se arrepintió de vender su porque está perdido. So there's a present truth repentance that is required for Laodicea. Hay un arrepentimiento de verdad presente para el pueblo adventista laodicense. Are you following? ¿Sí me siguen, It's a hermanos? repentance that is permanent, Es un arrepentimiento que es permanente, where you don't fall back in the same sins over and over. donde tú ya no estás en una situación de volver a recaer y recaer. If you're moving on Empiezas a caminar y a crecer to new heights, a nuevas alturas, new sanctification, nueva santificación and different points, en diferentes puntos, until you reach the place of perfection. hasta cuando has llegado a un ámbito de perfección. There are people in the church 50, 40 years, 20 years, going over in the same sin. Hay hermanos en la iglesia que están 20 hasta 50 años y siguen en las mismas Pecados. caídas, pecados. Saying, Dios sabes que nosotros bien débiles. Now, brethren, listen to me. We're in a time that phrase is not going to help us. Y Dios sabe, y nosotros también sabemos, de que esa frase, esa excusa, en algún momento ya no nos va a servir más. You know why? Because there's a reservoir ¿Saben por qué? Porque hay un reservorio, of Holy Ghost power un reservorio del poder del Espíritu Santo and blood y sangre that gives power over sin. que da poder para victoria sobre el pecado. And the fact that we are falling in the same sins mean that we are not availing ourselves of those blessings. Y el hecho de que estemos tropezando y tropezando en las mismas condiciones de toda la vida significa que no hemos alcanzado o no hemos llegado a recibir esa fuente inagotable del poder So de two Dios. things Peter mentioned. One, repentance and conversion. Y Pedro dice, un arrepentimiento y segunda, conversión. That's a permanent conversion, Y conversión es un estado de permanencia en el estado de conversión. which means that we are fully surrender everything to God Yes. without reservation. Y así es como llegamos a una situación de permanecer constantemente en presencia y en la obediencia a Dios. In other words, a surrender has been complete. Nos hemos rendido completamente a Dios. Amen? Amén. Powerful. So those two Poderoso. conditions we see there. Dos Number cosas. 3 condition, they must have on the wedding garment. Tercera condición, necesitan tener una vestidura particular. Are you listening to me? Escuchen, Come hermano. with me quickly to Matthew 22. Matthew the 22 chapter. Mateo 22 nos We are dice, looking at verses 2, then we're going to jump from verse 10 through 11, I think. Mateo 22, 2 y luego saltamos al 10. Dice, y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y el 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Continue, what it Y le says. dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir No de question, dientes. but this is dealing with the investigative judgment. That's the event here. Vemos el evento aquí del juicio investigador en la foto que tenemos aquí. And what you see, all these people were in the guest room, Todos estaban aquí en la hueste de invitados and there was a man that had on clothes, but not the right clothes. y había un hombre allí vestidito, pero no con los vestidos correctos. Now, what does this robe represent? ¿Qué significa ese vestido? Revelation especial? 19, quickly, verses 7 and 8. Rápidamente, Apocalipsis 19, hermanos. Verses 7 and 8. 19, capítulo 19, versos 8 y 9. No, 7 y 8, perdón. yeah. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amen, brethren?
Amén, hermanos. It's clear so far. Watch this now. Question. The 7 churches, are they 7 different churches or they're symbolic of one church in different periods? ¿Las 7 iglesias, hermanos, son diferentes iglesias o es solamente una iglesia In different puesta en periods. diferentes periodos? You remember what Jesus says? You remember what Jesus says in John 10, verse 16? He said, other sheep I have, Acuérdense cuando Cristo dijo, tengo otras ovejas but they also I must bring, a las cuales también les debo that they may traer be one of one fold and Para- one shepherd. para que sean uno de un rejo, de un redil, con un solo pastor. Amen? One church. What will Una Ellen White say iglesia. about this point? Go ahead and put that statement up there. Dice la hermana White, el mensaje de la Odisea se aplica especialmente al pueblo de Dios hoy día. Es un mensaje para los cristianos de nombre que, That's- Yeah, finish it, but que that's han not the one. llegado a parecerse tanto al mundo que no se puede ver la diferencia. Next. Yeah, this one here. Los nombres de esta son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el tiempo hasta el fin del tiempo, perdón. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. All right, now, brethren, stop here now. I'm begging you for a little more time. I'm going to skip out a lot of stuff to get to the main point of the message. Y por el tiempo le tengo que dejar muchas cosas más, pero solo quiero terminar con algo. Now, watch this now. Now, I want you to see something here. Now, in Revelation chapter 3, En Apocalipsis capítulo 3, verse 14 says something, Verso- and I want you to turn there. Apocalipsis 3:14 nos dice algo importante, hermanos. Y dice la palabra del Señor, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Now, question, who is this faithful witness Quiero that is giving the preguntarles, message to the angel of the church of Laodicea? ¿quién es este testigo fiel que da este mensaje a la Odisea? Christ. Jesús. Do you have a Bible verse to confirm it, though? ¿Tenemos aquí un versículo? Come with me to Jeremiah 42, quickly. Rápidamente Jeremías 42. Verse 5. Jeremías 42:5. Yeah. Dice la palabra del Señor. Encontramos aquí. Dice así. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. All right, so here the Bible says that the Lord is that. Y dice aquí que el Señor es ¿quién? Talk to me, church. You're all sleeping on me. Thank you. Let's go to another text. Revelation chapter 1:5. Apocalipsis 1:5. Y Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel. Amen, brethren. Amén, hermanos. So Christ is the one who is giving the message to the church of Laodicea. Quien da el mensaje a la iglesia de la Odisea no es otro que Jesús. And notice that he sent that message, he addressed the message to the angel of the church of Laodicea. Y quien arregla este mensaje para la iglesia de la Odisea es este ángel, es Jesús. Quien da este mensaje, quien But notice that Christ is addressing the message to the messenger or to the angel of the church of Y Laodicea. algo importante, Jesús aquí da este mensaje al mensajero de la iglesia de la Odisea. That word angel Este mensaje, perdón, No. esta palabra mensajero, or angel, that's what I'm looking for, angel, ángel, esta palabra ángel, is, as he just mentioned, represent messenger or pastors or preachers. es un mensajero, alguien que da un predicador, un Or pastors. pastor, One who bring good tidings. alguien que trae buenas noticias. So notice here that the message, Luis, is addressed to first to the leaders and the pastors and then the members. Pensemos entonces que este mensaje a la Odisea primeramente es dado a los líderes, pastores que gobiernan la iglesia. Amen, brethren? And then to the whole church. Y de ahí al resto de la iglesia. But the leadership reject the message. Pero el liderazgo rechazó este mensaje And that's why when you read verse 20, I think it is, let's look at it. y cuando finalmente llegamos al versículo 20, Go ahead and read it, what it says. he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No, question, where is Jesus seen? Inside of Laodicea or afuera? ¿Dónde se lo ve a Jesús en esta escena? ¿Afuera de la Odisea o adentro? Now watch this. Remember, he came with the message to the leadership of the church. Jesús vino con este mensaje al liderazgo de la iglesia, But the leadership rejected. pero el liderazgo rechazó. What Christ says. ¿Qué dice Jesús? Anybody who hear me, anybody, please, anybody. Y ahora Jesús golpea la puerta a todos, cualquiera. Christ is saying, even if there's one, please open up so I can come in. Jesús dice tan solo si es que hay uno, a alguien, yo No, estoy dispuesto a entrar. watch this. If Christ is outside, Ahora, si Jesús está afuera, what does that mean? ¿qué significa? That the presence of Jesus is not in the Adventist church Significa que la presencia de Jesús no está en la iglesia adventista, worldwide. a nivel de cuerpo mundial. Watch this. The Spirit of Christ Miren esto, el Espíritu de Cristo possess a few members. posee a algunos miembros, Are you following me? But as a corporate body, pero como un cuerpo corporativo, Christ is outside. Jesús está afuera. You didn't get that. ¿No me entendieron, hermanos? Wonder why I read a statement in the manuscript Yo leí un manuscrito de la hermana White. where she says Ella dice that the Seventh-day Adventist Church que la iglesia adventista del séptimo will día receive the 7 last plagues recibirá las 7 últimas plagas if they continue in that lukewarm condition. si se mantienen en esa condición tibia, Just Laodicea, like the fallen churches. al igual que las iglesias caídas. ¿Escucharon eso, hermanos? So right now, Christ is not in his church. I wish I had this statement to show you, even prove that. Y me gustaría traerlo acá, no lo tengo The ahora, spirit of prophecy took pero Jesús está fuera de la iglesia. corporativamente. only in the hearts of a few. Él vive en los corazones de los pocos Yeah. But as que a le dejan corporate entrar, body, he's not there. pero ya no como un cuerpo corporativo. And if Christ is not there, who is there? Y si Cristo no está allí, entonces ¿quién estaría allí? The devil. El diablo. Wonder why we can accept transgender elders. Por eso entonces me preocupo y pregunto cómo es que podemos aceptar pastores transgénero. How can we accept homosexuality? ¿Cómo podemos aceptar homosexualidad? How? ¿Cómo? It means that Christ is not in our midst. Y significa que Jesús no está adentro. Let's continue, brethren. Those are strong words. Son palabras fuertes, hermano. Notice this. Now, question, brethren. Pregunto, When Jesus, the faithful witness, identify our spiritual diseases, cuando Jesús, este testigo fiel, viene y nos encuentra con estas enfermedades espirituales, thank you. Is he lying? te pregunto, ¿nos está mintiendo? Come with me to the book of Proverbs, the 14th chapter, verse 5. Proverbios 14:5. Dice la palabra del Señor en Proverbios. 14:5. Dice así Go ahead. la palabra del Señor. Dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Amen? Christ know what, brethren? ¿Qué va a hacer Jesús siendo el testigo verdadero? He doesn't lie. No va a mentir. So if Christ says that the majority are lukewarm, Entonces, si Jesús me está diciendo en esta mañana, la mayoría son tibios, is he telling the truth? ¿me está diciendo la verdad? Watch this. What is his objective ¿Cuál es su objetivo in telling al decir the truth la of verdad our condition? de nuestra condición? Why is he bearing such a faithful testimony? What is his objective? ¿Cuál es su objetivo de ser ese testigo fiel diciéndome lo que soy? Notice verse 25. ¿Qué dice el verso 25? El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. So what is Christ's purpose in giving the straight ¿El testimony? propósito de Jesús cuál es al darme su testimonio directo? Exactly. So Salvarme. brethren, listen carefully. When you hear preachers with love in their heart presenting the straight testimony, Así que hermanos, cuando ustedes escuchen un predicador con amor en su corazón predicando un testimonio fuerte y directo, what is the purpose of that message? ¿cuál es el propósito de ese mensaje? Thank you. You know, often people, when they see me and when they refer to me, they say, machete, machete.
Al pastor le conocen como el hombre del machete. You know, I don't consider myself that, brethren. El pastor dice, yo no me considero un hombre así. Are you listening to me, brethren? ¿Me escuchan, hermanos? You have to understand, I have been studying the message and I've been reproved by the message myself. Yo he estudiado este material y yo he sido reprendido por la palabra del Señor yo mismo. And I cannot help but share that message. Y yo no puedo hacer otra cosa que compartir este mensaje. Are you following, brethren? ¿Sí me It's siguen, not a hermanos? way to exalt myself, brethren. No. No es mi intención exaltarme por sobre todos. No, brethren, we are equal. We are Somos in the iguales. same struggle together. Estamos en la misma lucha juntos. Amen, brethren? Amén, hermanos. Watch this. No, watch this. Notice the statement here. Notice what Ellen White said. Go ahead, put that statement up there. You have it here. Go ahead, please. Dice la hermana White, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo está mal? El mensajero del testimonio fiel, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, Watch this now. aunque crea sinceramente dicho engaño. Wow. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Wow. Dice, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miserias espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque el testigo fiel, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Notice his next statement now. Go ahead, put the next Siguiente. statement. Quickly. Because what? Porque Cristo da este testimonio de reprensión, supondremos que le faltan sentimientos de eterno amor Wow. hacia su pueblo. Because many times when people hear, sometimes when they hear me preach, they say, oh, O'Neill is so mean. Look at his countenance, he's so stern. Algunas personas le dicen, ay, el pastor O'Neill, mira su rostro tan serio, bravo. No, brethren. Pero And no es they, eso. say, he have no love. Why he have to preach like that? No, brethren. This statement is very clear. Hay que enseñarle al pastor un poco de amor, porque no, hermanos, no estamos hablando de eso. Have you ever heard a person saying, fire, the house is on fire, saying, the house is on fire? Cuando hay un incendio en la casa, tú dices, fuego, fuego. Tú le dices, está hay un fuego en la casa. Have you heard people like that? ¿Has visto a gente así? No, brethren, there's an urgency. Hay una urgencia cuando te dicen, hay fuego. Are you following? If a person heard you outside, you're talking so soft and so gentle, so they think that all is tranquilo. Cuando te escuchan hablar en una forma, ¿no es cierto?, sin esa conexión, pueden entenderte mal si estás Continue with the hablando. statement. Dice, who oh no, el que murió para redimir al hombre de la muerte, Wow. ama con amor divino, y a aquellos a quienes ama, los reprende. But Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pero muchos no quieren recibir el mensaje del cielo. Les manda gracias a su misericordia. No pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber, ni de sus malas acciones, de su egoísmo, orgullo y amor al mundo. you know, brethren, I remember a few times I preached, and when I was done giving the straight testimony, people who used to hug me and so nice with me, when they saw me, they just like this. Una vez que estaba predicando un mensaje así, ¿no es cierto? Cuando predico cosas que halagan a la gente, todos me dan y me abrazan, pastor, gracias. Pero cuando predico así, en una iglesia, me decían, sí, pastor, un gusto. And they don't have to say much. I know what that means. But before, some of these people know me before they used to hug me really tight. Y yo conozco a la gente, así que no me tienen que decir nada, pero yo ya conozco cuándo les gustó y cuándo no les gustó. Antes me abrazan y otras veces ya no, entonces yo ya sé qué pasó. Did you finish the statement? Ya. Yeah, let's move to the next Siguiente slide. statement. Go ahead. I was shown. Vi que el testimonio que se dio a la iglesia de la Odisea también se aplica al pueblo de Dios actual, y que la razón por la cual no ha podido efectuar una obra mayor es por la dureza de sus corazones. Wow. Finish it up. Ha sido dado para despertar al pueblo de Dios. Amen, brethren? ¿Para qué, hermanos? Para mostrarle sus hierros y para conducirlo a un fervoroso arrepentimiento, para que sea bendecido. Could you press what?
¿Por qué? Por la presencia de Jesús y esté preparado para la predicación en alta voz del tercer ángel. Wow. Amén. All right, brethren, final point and we close here. Y ahora sí, el último capítulo para cerrar. When the church departs from God, what message do they despise? Hermanos, cuando la iglesia ha rechazado este mensaje, finalmente ¿a quién ha despreciado? What condition the rejection of the message reveal of the brethren? ¿Cuál es la condición que se revela en los hermanos al rechazar este mensaje? Come. All right, come with me. Let's go to the Bible. I like that word. Well, let's go to Me gustó Isaiah la palabra del hermano. chapter 30. Isaías 13. No, 30. 30. Yeah. Beginning at verse Isaías 30, hermanos. let us begin at verse 8 Isaías 30 y el verso 8. hasta 11. Disculpen un ratito, Isaías 30. To verse 12. So 8 to 12. Muy bien. Isaías 30, del 8 al 12. Dice la palabra del Señor. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que se quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Wow. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, Wow. hijos que no quisieron oír la ley de Jehová y que dicen a los videntes. ¿Quién es el ¿Quiénes son los videntes? prophet? When you have time, read 1 Samuel 9:9, where the Bible says that prophet and a seer are synonymous, all right? Muy bien, dice aquí que los videntes son aquellos que tienen visiones, ¿no? Are prophets. Los profetas. Tell them the reference I gave En you. 1 Samuel 9:9. Primera de Samuel 9:9. When you have time, read that, Cuando please. tengan, léanlo para Yeah, confirmar. continue. Que dicen a los profetas o videntes, no veáis a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, Suaves, ¿eh? profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Verse 12 Israel. now, finish. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis estas palabras y confiasteis en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Now, brethren, watch this now. Notice these statements now. Miren Pay attention ustedes, close. Go ahead hermanos. now. Go ahead. Statements. Siguiente, vamos aquí a leer aquí. Dice, vi que el testimonio, No, ya leí, the ¿no? next one. El Minister. siguiente. The lost minister. Perdón, los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el solemne mensaje a los laodicenses. What ministers mustn't do, brethren? ¿Qué predicadores son estos? Aquellos que enseñan verdad presente. El testimonio del testigo verdadero no es un mensaje suave. Do you get that, brethren? ¿Escucharon, hermanos? There are people who, I've heard people preach the message to the Laodicean church. And the way they give it, they soften the message so much that everybody's happy with them when they finish. Hay hermanitos pastores que predican, ¿no es cierto?, el mensaje de la iglesia de la Odisea en una forma tan suave que los hermanos terminan el culto y salen felices. Yeah. The message is not to make people happy. Este mensaje no es para hacer feliz a la gente en el contexto emocional, ¿no? Exactly. It's a message of love, as Byron is saying. Es un mensaje de amor. Continue. El siguiente slide. By some. Dice, el testimonio vivo es rehuido por algunos. Las verdades cortantes no deben ser rechazadas. Se necesita algo más que una teoría Amen, para brethren. llegar a los corazones ahora. Se necesita el conmovedor testimonio para alarmar y despertar. Eso estimulará a los súbditos del enemigo y luego las almas honestas serán conducidas a decidir por la verdad. Amen, brethren. Amén, hermanos. Ha habido y aún hay en algunos una disposición de hacer que todo avance muy suavemente. No ven la necesidad de un testimonio directo. Do you get that, brethren? They want everything to move smoothly. Hay algunos que les gusta que todo sea suavito. But watch this now. The next statement. Sins exist in the church. Dice, existen pecados en la iglesia que Dios odia, But pero apenas se tocan por temor a ser enemigos. La oposición se ha elevado en la iglesia al testimonio claro. Algunos no lo soportarán
Wow. Desean que les hablasen cosas suaves. Y si se tocan los errores de los individuos, se quejan de severidad y simpatizan con los que están equivocados. Como Acab le preguntó a Elías, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Están listos para mirar con sospecha y duda a los que llevan el testimonio claro, y como Acab pasan por alto el error que hizo necesario el reproche y la reprensión. Cuando la Now, iglesia... brethren, pay attention to this part now. Escuchen, hermanos. Cuando la iglesia se aparta de Dios, What they despise. esta desprecia el testimonio claro y se quejan de severidad y dureza. Esta es una triste evidencia del estado tibio de la iglesia. Do you get that, brethren? Miren lo que escuchamos. When the church despise Cuando la iglesia desprecia messages like this, mensajes así, the prophet said it is a sad evidence of the lukewarm state of the church. la profeta especifica que es la condición triste de lo que pasa en esa iglesia. When a brother or sister complain of the straight message, you can tell their spiritual experience. They are lukewarm. Cuando el hermano o la hermana se quejan de un mensaje así, te das cuenta de la condición espiritual de esa persona. Messages that are specific, Mensajes que son específicos. you follow, people don't like that. La gente no le gusta. We love to hear, if we refer to sin, they want to hear it in general terms. Y les gusta a la gente que hablemos en términos más generales. Now, brethren, people are so blinded right now in the church that when you use the word sin, they don't even know what sin is anymore. Y actualmente la situación espiritual de los miembros de la iglesia es tan destruida que cuando tú les dices algo es pecado, ni siquiera saben lo que es pecado ya. You know, brethren, I was talking to a few brethren some Sabbaths back, Hace un tiempo atrás estaba hablando con unos hermanos and they were talking about the apostasy in the conference churches worldwide. y estaban conversando de la apostasía que hay en la iglesia global. And they were talking about the different apostasy. Y estaban hablando de diferentes temas relacionados con esto. And the people who are talking about it, they themselves are in apostasy. Y la gente que estaba diciendo estas cosas, ellos mismos están en apostasía. But yet they were talking about the apostasy in the conference. Y estaban diciendo de la apostasía en la conferencia. What does that mean? ¿Qué significa? That they don't even know their own spiritual condition. Que ellos mismos no saben cuál es su condición espiritual. Are you following what I'm saying, brethren? ¿Me explico, hermanos? Jesus said that before you see somebody else, take the thing out of your eye. Y Jesús dijo, antes de que tú le acuses a alguien, primero mira tu viga en tus ojos. Amen, brethren? Hermanos, amén. Brethren, there are people who are living like the world, Hermanos, hay gente que vive como el mundo. eat like the world, dress like the world, talk like the world, Comen como el mundo, se visten como el mundo, hablan como el mundo. have the same type of relationship like worldlings. Tienen las relaciones humanas como viven los mundanos. And yet they're talking the la ley dominical, Y viene la ley dominical, not realizing that their condition is preparing them to be shaken out of the church. sin darse cuenta que es la condición en la cual te están poniendo a ti como carnada esa situación que viene a la iglesia. Many times these people are talking, listen to me carefully, brethren. They themselves have no spiritual love for God or His Word while they're active in church. Ellos no tienen amor por la verdad ni por Dios, pero son activos en la iglesia. Many times they're doing missionary work, they're knocking on doors, Y son gente que está golpeando puertas, está llevando giving cosas, books, tracts, hasta da libros y hace cosas en la iglesia. and they're saying we must work for God. Y están predicando con celo, hay que hablar en esto o lo otro. I call those people scaffold Christians. Y yo los llamo a esas personas, cristianos. Stop there. You know, when you're building a Yeah, house, yeah. they have these things that the workmen have to use to go up high and what do you call those? Andamios. Uh-huh. Son cristianos de andamiaje. Are you listening, brethren? When you finish with a house, you don't need that thing anymore. Cuando tú tienes una casa, ¿necesitas andamios? Cuando ya hiciste la casa, cuando ya tienes tu casa construida, ¿necesitas andamios? No, brethren. There are No. many who are trying to build up the kingdom of God in a lukewarm state. Así son muchos que ya teniendo la casa viven en un estado de tibieza espiritual, que viven es como que en andamios allá afuera. Finally, brethren, you remember when Noah built the ark, that there are other people who helped Noah to build the ark? ¿Sabes tú que habían otros obreros que ayudaron a Noé a construir el arca?
Question, how much went onto the boat? ¿Cuántos entraron al arca? 8. They perished. ¿Qué pasó con los que ayudaron a construir? People are Perecieron. more concerned about activity in church. Hay mucha gente que está más preocupada de actividades en la iglesia. Christ says, I know thy works. Y Cristo dice, sé tus actividades en la iglesia, tus obras. Laodicea is full of works. Y la iglesia de la Odisea está llena de actividades en la Are you iglesia. listening to me? Activity is not spirituality. Actividades, pero no espiritualidad. Brethren, it is a heart surrender. Hermanos, tiene que ver con el rendimiento del corazón a Dios. Day by day. Rendirse a Dios día a día. Becoming more like Christ. Llegar a ser más y más como Jesús. More like Christ with your wife. Más como Jesús con tu esposo, With your children. con tus hijos, With your relatives, your neighbors. con tu familia, con tus vecinos. Love Amor for the truth. por la verdad. Love that you will come to Wednesday night meeting in Promaski. Ese amor que cuando vengas los miércoles a la reunión en Pomaski, The church will be full. la iglesia va a estar llena. But how much people come here on Wednesday night? Pero ¿por qué vienen los miércoles de noche? No, ¿cuántas personas? Ay, ¿cuántos llegan aquí el miércoles de noche? Ellen White says this, Elena White dice, that if you want to know the spirituality of the church, si tú quieres saber, dice la hermana White, cuál es el estado espiritual de la she iglesia, says, look at Wednesday night meeting. vengan los miércoles de noche. And you can tell what is the spiritual condition of Y the ahí church, vamos Byron. a ver cómo está la espiritualidad de esa iglesia. You didn't get me. You're all sleeping on the preacher. Allá atrás están durmiendo, por eso no escucharon lo que dijimos. Byron can count how much people come here. I'm not throwing stone, I'm just speaking the truth. Y en esta mañana no estoy tirando piedras a nadie en esta iglesia, pero solamente quiero que vengan un miércoles y cuenten cuántos hay. And it is something mundial. Y no es algo que pasa en esta pequeña iglesia solamente, sino en todo el mundo. And these people are saying, Brother Drew. Y algunos hermanitos en su anhelo de verdad presente claman por todas partes, But no love for spirituality. pero no tienen amor por lo espiritual. Lukewarm. Tibios, In a state. en un estado, One foot in and one out. un pie en un lado y el otro pie en el otro lado, Playing between two opinions. jugando entre dos ideas, opiniones. Brethren, God is calling modern Israel to Mount Carmel to make a final decision. Hermanos, Dios está llamando aquí en este Monte Carmelo a que la gente tome una decisión. Because, brethren, listen to me. Time for Seventh-day Adventists is almost expired. Porque déjenme decirles que el tiempo de gracia para los adventistas está casi expirado. Are you listening, brethren? ¿Creen, Why we hermanos? think that we have much time left? ¿Por qué No. piensan que hay demasiado tiempo por delante? Brethren, have you seen what happened since the year came in? ¿Ustedes no han visto lo que ha sucedido dentro de estos pocos meses que entró este año? Brethren, signs after signs. Una señal detrás de otra. And the greatest sign of Christ's second advent is what's happening in God's remnant church. Y la grandísima de todas las señales es lo que estamos viendo que está pasando dentro de la iglesia de Dios. The spirituality of the church. Esa espiritualidad de la iglesia. Finally, let's close up here. Notice to finish up the statement here now. Quiero terminar con esta. Did we finish this one or no? Terminamos aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Eres tú el que turbe Israel? Dice, yo creo Yeah, que we terminamos finished. ya. Go to the next Siguiente. one. Brethren, we're closing up here, please. Ya que vamos a terminar con esto, hermanos. Mientras Dios tenga una iglesia, tendrá a aquellos que clamarán a voz en cuello Wow. y no se detendrán, que serán sus instrumentos para reprobar el egoísmo y los pecados y no rehuirán, declarar todo el consejo de Dios, ya sea que los hombres escuchen o se abstengan. Vi que individuos se levantarán contra los testimonios francos. Estos no se adaptan a sus sentimientos naturales. Elegirán que se les hablase cosas suaves, que se clamara paz a sus oídos. Veo a la iglesia en una condición más peligrosa que en la que ha estado nunca. Notice now, experimental religion La religión experimental is known by about what? es conocida solo por unos pocos. The shaking. El zarandeo debe ocurrir pronto To do what? para purificar
a la iglesia. Listen, my brethren, listen me carefully. Hermanos, escuchemos. And we close here. Vamos a cerrar ya. You study biblical history, Usted estudie la historia bíblica and you will note that every time God raised up a people, y usted va a darse cuenta que cada vez que Dios levantó un pueblo, His plan was that the whole corporate body fulfill His will. siempre fue la intención de Dios que todo el corporativo de su pueblo cumpliese su misión. But God has never been able to use the whole corporate body to do that work. Pero Never. nunca ha sido Dios capaz de recibir todo ese pueblo junto To finish His work para terminar su trabajo in their time. Never. en su tiempo. Nunca. Listen to me. The only time that God, Luis, will do that work is through the Seventh-day Adventist Church. The first time. La primera vez que Dios va a procurar, perdón, The first time that God will have a generation of people to do His final work will be from this church, the Adventist Church. ok, la primera vez que Dios va a tener una generación relativamente completa, ¿no? To finish His work Final, con el propósito de terminar esta obra, is from this church. se debe a la existencia de esta iglesia. But listen to me, with the condition of the church presently, Pero tristemente con la condición actual, la gente hoy por hoy, He cannot use them. Dios no los puede usar. And that's why the statement says, Y es así como The esta last cita part. dice, esta última parte, tendrá que venir el zarandeo to do what? para purificar The church. a la iglesia. Brethren, only, listen to me, to finish this gospel message, Hermanos, para terminar este mensaje del Evangelio, God will not use imperfect people. Listen to me carefully. Dios no va a utilizar a gente imperfecta To give the loud cry. para dar el fuerte One of the clamor. qualifications is perfection over every sin. Una de las calificaciones es que tú tengas victoria y perfección de cada pecado. To receive the latter and to give the loud cry. Para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. So God is only going to use pure people, perfect. Dios va a usar solamente a perfectos y puros. Brethren, and Hermanos. that's why, in order to produce that people, He will have to shake the church. Y para que Dios pueda recibir estas personas, Él tiene que zarandear. He will have a to su do iglesia. something aggressive Tiene que hacer algo agresivo to separate. para separar. Finally, what will Hermanos, happen to those who reject the straight testimony? ¿qué será lo que va a pasar con aquellos que han rechazado el mensaje directo, testimonio directo? I don't have time. I have the statement, but it says Si that leen la they will be siguiente, shaken out of the church dice que van a ser zarandeados fuera de la iglesia and receive the 7 last plagues. y recibirán las 7 últimas plagas. Ellen White says there are many, listen to me, Hermana White dice, hay muchos who will come up to the time of the falling of the plagues, que vendrán al tiempo de la caída de las plagas, Seventh-day Adventists, adventistas, believing that they are saved. creyendo que serán salvos. And when the plagues fall on them, that's the first time they will know that they are lost. Y cuando las plagas estén cayendo sobre ellos, por finalmente se van a dar cuenta That they are lost. que están perdidos. In one place I read, she said, many will become insane instantaneously. Y va a haber algunos que en ese tiempo van a perder la mente, su juicio, instantáneamente. Because they thought they were saved. Porque ellos pensaron y estaban convencidos de que eran salvos. And that's why, brethren, we need to study this message with the Bible and Spirit of prophecy and examine your heart based on the message. Y por eso, hermanos, es que necesitamos estudiar estos mensajes y estudiarnos a nosotros mismos, reflexionando sobre cómo estamos con respecto a esto. And if we are in that state of lukewarmness, Y si es que estamos en este estado de tibieza, plead with God, save me, Lord. lucha con Dios, ruégale, Señor, sálvame. Brethren, coming to church is not wrestling with God. Hermanos, si vienes a la iglesia, no te consideres salvo. Y venir a la iglesia no significa luchar con Dios. No, it is in your private moment, Es en tus tiempos, momentos personales, privados con Dios. in the most sacred thoughts, En los pensamientos más sublimes, personales, tú con Dios. that when you do stuff, your motive is pure. Que cuando tú te conectas con Dios, te das cuenta tus motivos y si es que están o no puros delante de Dios. Oh, brethren, many times we have done good things, but the motive is so impure.
Muchas veces hacemos cosas muy bonitas, pero los motivos son tan impuros. My brethren, I present to you today Jesus, Pero hermanos, yo te presento hoy a Jesús, our only hope. nuestra única esperanza. He is the only way, the faithful witness. Él es la única vía, es el testigo He fiel. said, look unto me, all the ends of the earth, and be ye saved, for I am God, and there is none else. Mírenme a mí, todos aquellos en el mundo, y sean salvos, Because there's no other God or any other porque Savior. no hay otro Dios que os pueda salvar. Let me see the hands of those who want not to be lukewarm. ¿Cuántos queremos en esta mañana, levantando las manos, dejar de ser tibios? Brethren, I desire that all of us make it into the kingdom. Hermanos, deseamos que todos lleguemos al reino. Bow your heads where you are. Quiero please. invitarles a... Dear Father in heaven, Querido Señor que estás en el cielo, it is a solemn message. The este es un message to the mensaje, Laodiceans. este es un mensaje solemne, el mensaje a la Odisea. And not one of us in this room can lift up our heads and say that we are perfect. Y nadie en este cuarto, en este lugar, puede ahora decir, Señor, yo soy perfecto. And that message does not apply to me. Ese mensaje no se aplica a mí. Oh God of heaven, Oh Señor de los cielos, help us. ayúdanos. We are deplorable. Nosotros somos deplorables. We're filthy. Somos corrompidos, sucios. Oh, we have done so much evil, Father. Y hemos hecho grandes iniquidades. And many times we compare ourselves with our brethren. Y muchas veces nos estamos comparando con nuestros hermanos. And we compare our children. Y comparamos a los hijos. And we say, well, we're not so bad like those people. Y decimos, ay, no somos tan malos como ellos. When our standard is Christ and not our brethren. Cuando en realidad nos deberíamos dar cuenta que nuestro estandarte no son los hermanos, sino debería ser Jesús. Oh, Jesus. Señor Jesús, Help us to compare ourselves with you. ayúdanos a compararnos contigo. And we will see how imperfect we are. De tal manera que nos podamos dar cuenta de cuán imperfectos somos. Help us help that no one will leave this room unless they consecrate themselves to you, Lord. Please. Y ay, Señor, ayúdanos que en esta mañana nadie salga de este lugar de reunión sin haberse consagrado a Jesús. Please, Father. Por favor, Señor. Because there are people right now that are just falling out dead. Porque, Señor, hay personas ahora allá afuera que están cayendo muertos, Even in this church, Father. aún dentro de la iglesia, And they are going down to Christless graves. y están yendo a las tumbas sin Jesús. Oh, Jesus, have mercy. Oh, Señor, ten Help compasión. us. Help us. Ayúdanos. We even plead for those who will watch this that you will help them to see their spiritual needs. Y a todos los que hemos atendido este mensaje, ayúdanos a mirar nuestras necesidades de ti. Thank you so much. I thank you for the patience of the saints. Gracias, Señor, por la paciencia de tus santos, To sit and listen, even though we had to skip many things. para que se puedan sentar y escuchar este mensaje, aunque no pudimos cubrir todo. Thank you, Lord. Pero gracias, Señor. In Jesus' name. Lo agradecemos y rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amen. Amén.